propia compañía, pero dejan entrever un poquito de lo que hacen. No dan todos sus secretos, obviamente, se echan porras, pero finalmente sigue siendo objetivo porque son tomas de la vida real, son tomas a escala industrial de cómo se hace, aunque duren un poquito. Y nos ubican ante la imposibilidad de ir y hacer una visita de campo, como sería lo más conveniente. Bueno, estamos en esta situación viviendo por pandemia encerrados, pues aprovechándonos de que en la internet hay mucha información, ¿sí? Y pues yo le tengo que dedicar un ratito a estar revisando y seleccionar de entre todos los que están cuáles serían los más convenientes para el propósito que perseguimos. Y esa ha sido mi intención. Así es que, pues, antes de que sigamos más adelante, si se fijan, muchos de los videos versan sobre obtención de cobre por el método húmedo. Recuerden, podemos decir, vía húmeda es hidrometalurgia, vía seca es pirometalurgia. Aunque en un momento dado, en una de las etapas de la pirometalurgia, como es la molienda, se puede hacer en húmedo la molienda y posterior concentración y filtración, pero sigue siendo vía seca porque el tratamiento posterior a ese concentrado va a ser a elevada temperatura. En el caso de la hidrometalurgia, lo que se hace es obtener el metal en forma de soluto, va disuelto en una solución y después de esa solución se obtiene el metal. Por eso es considerada hidrometalurgia. Así es que, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Tengo abierta mi presentación que estábamos trabajando en los últimos días, la presentación en PowerPoint, para reforzar un poquito, digamos, las dudas que pudiera haber. Y en la siguiente clase que tengamos, hoy es miércoles, que sería mañana, podemos revisar otro procedimiento de electroobtención en el caso del zinc, por ejemplo, y dejamos por ahí pendiente algo, o tal vez les pida a algunos voluntarios que preparen un tema y que ahora lo presenten ustedes. También de esta forma podemos irnos preparando. Es decir, aquí en clase, llevándolo a distancia, pero en tiempo real. Y con las mismas herramientas que acabamos de ver, de presenciar en el Círculo de Estudios, las mismas herramientas. Con esta plataforma que nos ha brindado Microsoft para poder seguir adelante con nuestras actividades. Así es que me dicen, por favor, si hay alguna duda. Últimamente algo está pasando con, no sé si es mi computadora o si es el Teams. Hablando de Teams y echándole porras y a la hora que quiero compartir me hace cosas raras. Profe, yo tengo una Sí. duda. Sí, adelante. Cuando tenemos por ejemplo, por así decirlo, un mineral de cobre en forma de sulfuro, lo llevamos Sí. ya estamos en etapa de flotación y lo obtenemos así como un concentrado, una pulpa de rica en sulfuro de cobre.
Después de esa Sí, etapa, yo tengo entendido que pues se tiene que llevar a cabo una filtración o un espesamiento. Y después de esas etapas, ¿qué es lo que sigue? Porque ayer estaba viendo un video y como que me quise confundir un poco, no sé si lo llevan a fusión o ya directamente de ahí se obtienen los ánodos que llevan a electrorefinación, la verdad ahí me quedó la duda. no, 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 no. No, de esa pulpa que obtienes por flotación, y lo dices bien, en el caso de los sulfuros de cobre, se obtiene por flotación un concentrado, lo llevas a, a filtración y la siguiente etapa sería aglomerarlo. ¿Por qué aglomerarlo? Pues para que no lo trabajes en partículas finas. Y después de que está aglomerado, a esas partículas más grandes, las llevas a un horno de tostación. En ese horno de tostación vas a convertir los sulfuros en óxidos. Puede ser que ese mismo horno, aparte de hacer la tostación, haga la reducción química. Una vez que sean convertidos sulfuros en óxidos, se reducen químicamente. Y puede ser que también en el mismo horno se lleve a cabo la fusión de lo que estás obteniendo ya en forma metálica después de la reducción química. Y de ahí obtienes un metal primario al que le llaman mata. También he visto que por ahí hablan de un metal blanco en algunos otros videos que se lleva a un horno de refinación. En el horno de refinación se va a obtener de 90 y tantos por ciento el cobre. Se van a colar en moldes que son de forma rectangular y van a constituir los ánodos. Y ya después esos ánodos van a llevarse a electrorefinación. Ahí sí, el ánodo metálico de cobre, de una pureza del 90, 91, 93%, todavía tiene impurezas. Se quiere obtener cobre para uso de alta pureza para aplicaciones como, por ejemplo, producir alambrón y a partir del alambrón producir alambre y o cables para conductores eléctricos, entonces se lleva a electrorefinación. Ese ánodo se convierte en un ánodo de sacrificio, se va a ir desgastando y el cobre del ánodo va a migrar al cátodo de acero inoxidable, pero ya en forma de cobre puro, 99.99%. Y de esa manera se obtienen el cobre. A ese cobre le llaman electrolítico. ¿Sí? ¿Quedó clara la duda? ¿Quedó Sí, profe, aclarada? listo. Muy listo, muchas Bien. gracias. No, no hay por qué. Estaba tratando de compartir mi presentación, pero no sé por qué razón me manda cuando lo doy en ventana. A ver, ahorita sí ya lo abrió. Termodinámica de soluciones. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí, Creo que sí. profe. Nos quedamos en esto. Yo había puesto esta parte de electroobtención, unos esquemitas, la parte de las reacciones, lo que sucede, lo que acabo de decir. En la parte primaria de electroobtención se va a trabajar con el cobre que está disuelto en la solución que viene de la parte de extracción, reextracción, que acuérdense, es un procedimiento de purificación. Si queremos decir es un procedimiento de concentración, significa que vamos a dejar por algún medio la mayor cantidad de cobre que está disuelto en esa solución. Se le deja a un medio
que nos ayude a eso. ¿Qué se queda en el licor? Las impurezas. Y luego de ese medio que nos ayudó a separar el cobre, se le quita el cobre ahora a eso con otra solución cargada de ácido sulfúrico para volver a disolver el cobre que había retenido ese medio de extracción, y a eso se le llama reextracción. Y el licor queda muy rico en cobre. Y eso es lo que se va a mandar a la siguiente parte, que se llama electroobtención. ¿Sí? Y es en donde vamos a tener una celda como la que está aquí dibujadita. El ánodo va a conectarse con la fuente de energía y al polo positivo. El ánodo, en el caso de la electroobtención de cobre, es de plomo más estaño o plomo más calcio, según vimos en algunos de los videos. Y el cátodo es de acero inoxidable. El cátodo se conecta al polo negativo de la fuente de energía eléctrica. Y es una fuente de energía eléctrica de corriente directa de baja intensidad. ¿Y qué se propicia? Pues que el cobre que está disuelto en el electrolito se deposite en el cátodo y de ahí se desprende posteriormente. Aquí está una explicación del principio de la electrólisis, de la celda galvánica y de una celda electrolítica. ¿Sí? Y después está la otra explicación de ya propiamente de cómo se lleva a cabo esto. Habíamos platicado que en las celdas queda un cátodo en medio de dos ánodos. Aquí, si contamos, es el mismo número, pero en la realidad hay un ánodo más que un cátodo, que cátodos. ¿Para qué? Para que siempre se dé esto, que quede la superficie expuesta a la migración de cobre que está disuelto en el electrolito y se le adhiera por las dos caras. Y recuerden que también nos indicaron que los costados se aíslan, se pone un medio aislante aquí para que sea fácil después desprender el cobre. Vean, aquí está el aislante y se desprende el cobre. Este es el cobre que se quedó adherido a la placa de acero inoxidable. ¿Sí? Y comentaba también en días pasados. ¿Por qué de acero inoxidable? Porque, bueno, tarda más tiempo en corroerse. Recuerden que va a estar en contacto con una solución que contiene ácido sulfúrico y en un momento dado puede iniciar la corrosión. Si es un acero ordinario el carbono, ¿sí?, que no tiene la misma resistencia a la corrosión que un acero inoxidable, pues entonces la vida de esos cátodos va a ser más corta. De esa manera es que se lleva a cabo por electroobtención. Y antes de desprender el cobre se mete a una tina de lavado para que los residuos de ácido que están adheridos todavía o mojando, voy a decirlo así, mojando tanto la superficie de cobre aquí pegado a la placa de acero inoxidable, al cátodo, o lo que esté también pegado al aislante, pues escurra antes de llevarlo a despegar. ¿Sí? Hay dos pasos en esta aplicación que hice de un video también. Hice este recorte, se da un golpe en la parte superior y después se meten una especie de cuchillas para despegar los cátodos. Entonces, de cada placa de acero inoxidable que actúa como cátodo en la celda electrolítica, se obtienen cátodos de 99.99% de cobre. Y ese, cuando escuchen que es cobre electrolítico, es cobre de alta pureza que se obtiene por este medio. Aquí está.
pregunta, jóvenes. Vean, ¿no hay alguna persona por aquí que nos pudiera servir de referencia en cuanto a las dimensiones de esta celda? ¿Sí? Sin embargo, bueno, podemos apreciar acá las luminarias. Son fácilmente de 1,5 metros de longitud, como por unos 30 a 40 centímetros de anchura. Y aquí están unas escaleras, entonces, pues ya más o menos nos podemos dar una idea de las dimensiones de estas celdas de electrólisis. Si mal no recuerdo, congelé el video en el momento en que este puente grúa, así le llaman, puente grúa, estaba levantando toda la hilera de cátodos para llevarlo a la siguiente tina de lavado. Aquí. Preguntas, muchachos. Preguntas. Profesor, yo sí tenía una pregunta. A ver, adelante. Ayer que estaba viendo los videos que nos dejó, en una parte que explicaba lo de electroobtención del cobre y del oro y así, luego explicaba después electrorefinación, pero entonces ya no sé si es lo mismo electroobtención y electrorefinación o no sé cómo lo manejaron ahí. Ah, ok. Ok. Y es importante que quede bien claro. Cuando partimos de un licor cargado de cobre en solución, se llama electroobtención y podemos conseguir purezas del orden del 99.99 por electroobtención. Pero la vía de obtención del cobre es el PLS, después que fue sometido a concentración. Está rico en cobre. La electrorefinación se da cuando se sigue la vía pirometalúrgica y que al final de una etapa, una primera etapa de refinación a fuego, se obtienen ánodos de una pureza del 91 al 90 al 95%. Es relativamente puro, pero sigue teniendo impurezas. Si las aplicaciones que se le van a dar al cobre se requiere 99.99, esos ánodos que se obtienen por la vía pirometalúrgica se van a traer a una celda para hacer electrorefinación. En una celda como esta, se van a meter los ánodos. Ahora la reacción que va a suceder cuando se tiene un ánodo ya de cobre con determinado grado de pureza, no va a ser desprendimiento de burbujas de oxígeno, va a ser desgaste de ese ánodo, va a liberar el cobre que tiene y va a entrar en solución y va a ser atraído por el cátodo, pero solamente va a atraer al cobre. ¿Qué pasa con las impurezas que tiene el ánodo? Precipitan al fondo de la celda y se considera o se le llama lodo anódico. Y de esa manera estamos obteniendo por electrorefinación cátodos del 99.99%. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más?
Bien, para redondear la explicación aquí está el esquemita de la celda. Cuando es electroobtención, el ánodo es de plomo y estaño, de plomo y calcio. No va a reaccionar. Lo único que va a suceder es desprendimiento de burbujas de oxígeno, como está señalado aquí. ¿Qué sucede entonces? Pues que si el electrolito contiene cationes de cobre más 2, van a captar los electrodos y como cobre metálico se adhieren al cátodo. Ahí de igual manera se obtiene cátodos de 99.99% de cobre. Pero la ruta que se siguió fue completamente hidrometalúrgica. Para llegar a este punto, se partió de las etapas anteriores. Desde regar el mineral con el licor lixiviante, que es agua más ácido sulfúrico, recibir el licor cargado de cobre, llevarlo a extracción para manejar ya como licor rico y que se trae a electroobtención, prácticamente solamente ese licor rico cargado y se obtiene por este medio. La otra parte, y como lo dijo Jorge Tapia, son sulfuros. Los sulfuros son más difíciles de someter a lixiviación. ¿Qué se hace entonces? Esos sulfuros, si la ley media de la mena es alta, se llevan a molienda, después a flotación para separar los sulfuros, después a concentración, filtración, concentración, después a tostación, reducción química, fusión, refinación primaria, y es donde se obtienen ánodos de cobre que se van a llevar a la celda. Ya en lugar de que sea un ánodo de plomo y estaño, es un ánodo de cobre con un grado de pureza más o menos elevado, pero no tan alto como este. Se va a ir desgastando el ánodo y migra el cobre que se desprende del ánodo al cátodo. Y este cátodo sí va a ser de alta pureza. Y así está. O sea que podemos obtener el cobre por dos vías, por la vía húmeda y por la vía seca. ¿Qué marca la diferencia? El contenido de cobre en la mena. Para menas muy pobres se utiliza la vía húmeda. Para menas que tengan de 30% o 35% de cobre para arriba, se utiliza la vía pirometalúrgica. Por una parte. Por otra, si el compuesto que contiene cobre son sulfuros, entonces, y además están en concentración alta de cobre, se utiliza la vía pirometalúrgica. ¿Alguien más tiene dudas? Yo tengo otra duda, profe. A ver, ¿cuál es? Adelante. Una vez que obtenemos el PLS y hacemos la extracción por solventes, utilizamos un compuesto orgánico para realizar esa extracción. Después de eso, ¿el compuesto orgánico sigue permaneciendo en el electrolito, profe, o cómo lo separamos ahora de ese? No,
No, el compuesto orgánico, dentro de las características que manejamos, se dijo que no debe disolver en el electrolito, no disuelve. El compuesto orgánico retiene el cobre, pero no se disuelve en el electrolito. Por eso después el compuesto orgánico se somete a reextracción. Y después de que se le quita el cobre que retuvo el compuesto orgánico, se lava, se reacondiciona para que se siga utilizando, pero no se disuelve en el electrolito. ¿Se queda claro? ¿O no muy claro? Sí, profe, más bien mi pregunta era más dirigida a cómo se reextrae, es decir, cómo podemos quitarlo otra vez de ahí. A ver, te quedaste incompleto. ¿Cómo se reextrae qué? El compuesto orgánico. Ok. ¿Están viendo la celda? Este es un video que compartí con ustedes. No, profe, no se ve nada. ¿Se ve? No se ve que esté compartiendo nada. Creo que no. Creo que ya sé por qué. Como que le había puesto, como que había dejado de compartir la presentación. ¿Quién es el que tiene esa duda? Para dirigirme por su nombre, nada más. Jorge ¿Ahora sí Tapia. se ve? Sí, profe. Sí, ya se ve. Hola, hola. Sí, profe, sí se ve y se escucha bien. ¿No me escuchan? Sí, lo escuchamos, profe. Toc, toc, toc. ¿No me escuchan? Sí, profe. Parece que no. ¿Sí nos escucha usted a nosotros, profe? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Profe, ¿Usted a nosotros nos escucha? Profe, ¿sí nos escucha?
No, yo pensé que no nos Yo no los escucha. escucho a ustedes. Voy a salirme y a volver a unirme a la reunión. Hola. Sí, me escuchan, me dijeron. Háblenme Sí, alguno de profe. ustedes. Sí, pero Ok, ¿sí nos ya, escucha? listo, perdón. No sé qué me pasó, me estoy pirateando, diría uno de mis hijos. Ando pirateado, perdón. Pero ya, aquí está. ¿Te ve la presentación? Sí. Sí se ve. Perfecto. Qué caray. ¿Qué está haciendo? Aquí está listo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Aquí voy a tenerla. No sé si viste este video, pero aquí se tiene una celda en donde por medio de un agitador se está mezclando el extractante, se está mezclando con el licor y se mantiene así para tratar de aprovechar el mejor contacto posible entre el extractante y el licor que contiene disuelto el cobre. Una de las características del extractante es que no se disuelve con el licor que contiene el cobre, y eso lo podemos ver aquí. Una vez que rebasa esta barrera, viene a esta otra pila y aquí por diferencia de densidades se está separando. Entonces no se está disolviendo el extractante, pero sí está absorbiendo, el extractante está absorbiendo al cobre. Entonces, ¿qué se hace? Pues sigo con el video. ¿Sí? Aquí vean, desde esta parte está cayendo y sigue sin mezclarse. Se separa por diferencia de densidades, pero poco a poco le está extrayendo el cobre a este licor. Va cambiando de color. En la medida que vaya pasando el tiempo y que estén en contacto y en agitación, como está acá, el extractante se está haciendo rico en cobre y el licor, el PLS, está empobreciéndose en cobre, se va clarificando. ¿Sí? Aquí están mostrando cómo está a nivel de laboratorio esta celdita de extracción. Es lo que dice acá arriba, SX videocelda. Entonces, una vez que el extractante cargado de cobre alcance esta barrera, va a separarse por medio de esta manguera de licor. Aquí se va a ver. Aquí está ya. Lo pueden apreciar. Ahí está saliendo por la manguera. El extractante está cargado con cobre. Y vean, están haciendo notar que la otra manguera no está circulando nada. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que por debajo el licor cargado de cobre, que cada vez se va aclarando más, llega a alcanzar este borde y va a descargar aquí. Y entonces se va a separar por esta manguera.
Ahorita lo vamos a ver. En cuanto se alcance acá a esta altura, ahí que va, miren, ya va. Entonces, ¿qué se está haciendo? Separar el licor. Como pueden ver, está más claro que al principio. Estamos a la mitad del video, menos a su lado, ¿sí? Y se separan y reciben en recipientes diferentes, en tanques diferentes. Aquí ya se puede ver. Se ve medio turbio, pero ya no tiene el color que tenía inicialmente, ¿sí? Y las mangueras están haciendo su trabajo, las dos. Aquí, bueno, el nivel está más abajo, todavía no rebasa, pero más adelantito se va a apreciar que hacen una toma de las cubetas en las que están recibiendo los dos licores o los dos líquidos. Este es el extractante y se está cargando de cobre. Y esto es nada más para responder a tu duda. ¿Qué va a pasar? Pues que luego hay que quitarle el cobre al extractante. Y para quitarle el cobre al extractante, se vuelve a poner en contacto con una solución. La solución va a llevar agua más ácido sulfúrico, nada más. ¿Qué va a pasar? Que el ácido sulfúrico convierte el cobre en sulfato de cobre, queda disuelto de esa manera y se extrae el cobre del extractante. Vean, acá está saliendo el agua, el líquido claro, y acá está saliendo el extractante cargado con cobre. Y esta es una de las maneras, pero no se disuelve. No se disuelve el extractante. Esa es una de las características que debe de tener lo que se utilice como agente extractante, que no se disuelva en el licor. Y vean, aquí se está obteniendo nuevamente un licor azulado, es decir, de coloración azul, que ya fue sometido, y acá está el extractante descargado del cobre. En esta maquinita se está llevando a cabo esa separación. ¿Sí? En esa maquinita. Y de esa manera se está limpiando el extractante del cobre. Por eso se llama extracción, reextracción. Primero el extractante le quita el cobre al PLS y luego se recupera el cobre que quitó el extractante al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. Y en eso consiste. Si acaso se reacondiciona, se hacen pruebas de la concentración del extractante, del diluyente, ¿sí? Y se ajusta su composición para que haga su trabajo de extracción más eficaz. Ahora sí. Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Nadie más tiene preguntas? Profe, Sí. y ya después de todo ese proceso, ¿el cobre queda como partículas o todavía queda como solución? El cobre está en solución, aquí en esta cubeta. Un poquito aquí, más atrás. Aquí. El cobre sigue estando disuelto aquí. Esto es lo que se va a llevar a la celda electrolítica para la electroobtención. ¿Ya? Sí, sí, profe. Gracias. Ok. Bien, jóvenes.
le dejamos por hoy aquí. Mañana continuamos con nuestra clase. Gracias por su atención. También, profe, que esté bien. Buen día. Gracias, profe. Que tengan un día. Gracias. Profesor.